Hola, ¿cómo estás? Te conté que recientemente había terminado de leer un libro hermosísimo, Sorprendidos por la Verdad, que solamente está en inglés por ahora, Surprised by Truth, que cuenta la conversión de 11 evangélicos y que tiene un valor enorme para mí por dos razones. En primer lugar, porque nos hace ver cómo los católicos no tenemos por qué aproximarnos a nuestros hermanos evangélicos con una actitud defensiva, viendo cómo hacemos para defender los católicos que nos quedan y cómo hacer para mantener los católicos. No, todo lo contrario. Tenemos todos los argumentos y las razones para salir al encuentro de ellos y hacerlos entrar a la casa del Padre, a la verdadera casa establecida por Jesús, a la verdadera mansión para todos los hijos que es la Iglesia Católica. Y en segundo lugar, para reavivarnos o a veces descubrir bellezas de la Iglesia Católica que nosotros que hemos sido criados dentro de la Iglesia Católica en la mayoría de los casos nunca hemos descubierto y que se necesitan los ojos de un converso que ve todo nuevo para nosotros los católicos saber apreciar los dones maravillosos que hemos recibido. La primera historia de conversión que me gustó muchísimo porque es muy evocadora, muy bella, habla de cómo en el fondo cada corazón humano anhela no solo el encuentro con Dios, no solo el encuentro con Jesucristo, sino en el encuentro en la casa establecida por Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Y ese anhelo por Jesús es un anhelo por la Iglesia, por su Iglesia, que es la comunidad que él ha compuesto. Es la historia de conversión de Paul Thigpen. Se crió en un estado norteamericano de abrumadora mayoría protestante, en un hogar presbiteriano, y cuenta que una vez, visitando a un amiguito que él no sabía que era esta cosa rara que se llamaba católicos, no sabía qué era, entró a su casa y vio un crucifijo. Y los presbiterianos, por supuesto, no tienen crucifijos, consideran que ese es un tipo de culto a las imágenes que Dios prohíbe y en consecuencia solamente tienen pocas cruces desnudas en sus templos, pero ninguna imagen, y tampoco la de un crucificado. Pero ver al crucificado lo fascinó, era pequeño, tenía 6, 7 años, ¿no? Poco después llegó una caja con los recuerdos, los bártulos de una tía que había muerto en la ciudad y que todo el mundo consideraba como una tía de costumbres exóticas, estrambóticas, y entre sus cosas vio un pequeño crucifijo con un crucificado. Pequeño guardó este crucifijo, se lo llevó a su cuarto y dice que lo contemplaba y lo acariciaba en la noche. Este niñito, criado protestante, tenía sin embargo esta tremenda sensibilidad a lo sobrenatural y a Jesús crucificado, ¿no? Él cuenta que en algún momento este crucifijo desapareció, ya sea porque se rompió, ya sea porque los papás lo descubrieron y se lo quitaron, lo que fuera, desapareció. Entonces, en un cumpleaños, cuando el papá le preguntó, bueno, hijo, ¿y qué cosa quieres que te regale? Él de pequeño contestó, un crucifijo, papá. Y el papá le dijo, no, hijo, sin ningún resentimiento, cuenta él, el papá le dijo, no, hijo, esas son cosas para católicos, no son cosas para nosotros. Y entonces él se quedó un poco sorprendido qué cosa significaba eso de los católicos, ¿no? Pero lo único que comprendió es que, bueno, no iba a poder tener un crucifijo y le dio mucha pena. Con el paso del tiempo, su sensibilidad religiosa no encontró respuesta en la iglesia presbiteriana y terminó un camino tremendo que él narra en su biografía, no vale la pena detenerse, pero sí es significativo, que lo llevaría a la nueva era, que estaba muy de moda, a la creencia en la época de Acuario, al hipismo, y finalmente al contacto con algunas cuestiones esotéricas que lo llevaron a experimentar con las presencias malignas, de alguna forma, indirectamente con el satanismo. Pero la cosa es que él tuvo esta experiencia del mal muy próxima, muy cercana, inminente, hasta el punto que él llegó a sentir una carga pesada constante en su ser de una presencia maligna que lo agobiaba al punto que estuvo a punto de suicidarse. Que si no fuera por unos amigos cristianos que en ese momento estaban ahí con él, literalmente lo detuvieron físicamente para que no se suicidara. Esto lo llenó de espanto porque le dijo, esto me permitió comprender que hay un maligno que nos odia y que quiere nuestra muerte y que es una fuerza sobrenatural. Y a partir de esa fuerza sobrenatural y de reconocerla, se me fueron de la cabeza todas estas ideas de la era de Acuario. Yo necesitaba la fuerza benigna y poderosa de Dios
necesitaba la fuerza poderosa de Jesucristo. Y estos amigos cristianos lo llevaron de vuelta a la iglesia presbiteriana. Ahí se acercó mucho a Jesús. Él tuvo una experiencia espiritual en una de estas ceremonias pentecostales de verdadera conversión a Jesucristo. Se sintió purificado y perdonado de todas estas experiencias espantosas que había tenido con el demonio, etc. Y comenzó a aproximarse mucho a lo que pedía su propia denominación, que era la Sagrada Escritura. Y fue precisamente leyendo la Sagrada Escritura, él cuenta un pasaje del segundo libro de los Reyes donde se ve la unción de uno de los reyes por parte de los profetas de entonces. Y dice, bueno, pero si supuestamente nosotros decimos que los sacramentos de los católicos no tienen fundamento bíblico, y acá veo esta unción, comenzó a buscar en el Nuevo Testamento y vio que en el Nuevo Testamento efectivamente habían signos de todos los sacramentos de los que hablaban los católicos, ¿no? Cuando se advierte que primero hay que confesar los pecados, cuando se habla de la potestad que reciben los apóstoles de atar y desatar, lo que hagan en la tierra será atado y desatado en el cielo, ve la unción en varias ocasiones como un sacramento distinto al bautismo, y poco a poco se comienza a inquietar porque por esta experiencia que había tenido con su amiguito católico, y una vez que había ido a un matrimonio católico, había escuchado cantar el Ave María de Schubert y lo había conmovido hasta los huesos. Él no tenía el anticatolicismo militante de sus colegas que estaban estudiando como él para ser ministros evangélicos. Entonces, él, siendo una persona que se estaba dedicando a promover su iglesia, fue descubriendo que muchas de las cosas que se decían de los católicos, que los católicos no tenían argumentos bíblicos, que habían inventado nuevos cultos, nuevas ceremonias de manera caprichosa, que eran cosas completamente no bíblicas creadas por los hombres, descubrió que no era así. Y poco a poco el estudio bíblico le fue confirmando, en realidad la Iglesia Católica es la que ha mantenido a lo largo de la historia los mismos principios, y somos nosotros los que hemos cambiado y los que seguimos cambiando. Cada vez que hay un ministro que se pelea con otro por un tema bíblico, este se va y funda una nueva iglesia. Y él fue testigo de eso un par de veces durante su tiempo de protestante. Entonces, leyendo a los autores católicos, porque dijo, bueno, a ver, vamos a ver qué cosas dicen los católicos de sí mismos. Yo tengo suficientes argumentos bíblicos como para ver si es que ellos son unos mentirosos o no. Se quedó cada vez más fascinado de la riqueza del pensamiento católico, hasta que finalmente no pudo más. Decidió solicitar ser recibido en la Iglesia Católica. Por supuesto, cuando le dijeron, vas a pasar por un curso de formación de lo que es la Iglesia Católica, él dijo, bueno, está bien, pero por si acaso yo les puedo decir que conozco la doctrina católica, pero al dedillo, y efectivamente demostró al sacerdote que la sabía tanto o mejor que el mismo sacerdote. Entonces le dijeron, mira, tú ya estás preparado para ser recibido dentro de la Iglesia Católica. Se lo dijo a su familia, fue un shock, porque su familia era una familia evangélica practicante. Finalmente, un año después, ellos los acompañarían en su decisión, su testimonio fue conmovedor, y él cuenta cómo el día anterior a ser recibido dentro de la Iglesia Católica se sintió arrebatado por el Espíritu Santo mientras manejaba el vehículo. No, estaba solo manejando. Y los ojos se le llenaron de lágrimas, el gozo se volvió irresistible hasta el punto que bajó la ventana de su carro y comenzó a gritar, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, vuelvo a casa. Santa Catalina de Siena, estoy volviendo a casa, recíbanme en casa, mañana estoy volviendo a casa. Y claro, alguien por ahí debe haber pensado que era un conductor loco, y él dice, el Señor me dio la bendición de poder estallar con este gozo para al día siguiente poder estar sereno y no hacer un papelón delante de mi familia. Pero él termina su relato diciendo, después de recibir la comunión, mientras estaba de pie frente al altar, miré más allá del altar y vi otra vez al crucificado de mi infancia y finalmente me recibí en sus brazos. Esta comprensión de que el retorno a casa significa volverse a encontrar con Jesús en la Iglesia Católica es una realidad que Paul Thigpen narra maravillosamente y que los católicos no deberíamos olvidar. Que tengas un buen día.